Muy buenas noches. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Tenemos muchas cosas lindas que ver hoy día. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Como siempre, en este espacio, nuestro primer pensamiento es para aquellos que han perdido sus seres queridos por la pandemia del COVID-19. Queremos enviar un cariñoso saludo y también desear una pronta recuperación a las personas que aún están enfermas. Y un saludo agradecidísimo al personal médico que debe enfrentar tanto dolor producido por esta pandemia. Y a quienes han sido recientemente dados de alta de una hospitalización, quiero recomendarles que entren al sitio web de nuestro programa Respira, Sana y Canta de la Dirección de Artes y Cultura. Hemos preparado un programa especial para ayudarles a recuperar la posibilidad de respirar con tranquilidad y superar la angustia que provoca sentir que nos falta el aire. Así que no lo olviden. Aquí está el nombre del sitio en su pantalla para que lo compartan con las personas que estuvieron hospitalizadas por el COVID-19. Y ahora vamos a nuestra segunda charla de Artifica tu Casa 2021. Qué alegría volvernos a encontrar con las artes a través de este ciclo de charlas Artifica tu Casa. Como ustedes bien saben, este ciclo es con las universidades chilenas y cada semana tendremos a un representante de una universidad del norte, del sur o del centro del país. Y en esta ocasión tendremos una invitada del sur, la académica de la Universidad de Concepción, Patricia Enríquez, que nos hablará de la práctica teatral, pero en una dimensión aún no abordada en el espacio de Artifica tu Casa, en una dimensión donde están nuestros pueblos originarios. Conoceremos nuevas perspectivas de las culturas que nos presidieron en este territorio por medio de esta charla. Y como ustedes bien saben, el nombre de la charla es Fiesta y repertorios de prácticas escénicas mesoamericanas y andinas, la memoria. Un poco para contarles quién es Patricia. Ella es directora del Departamento de Español de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. Es doctora en literatura latinoamericana. Dicta docencia de pregrado y posgrado en los programas de literatura de la misma universidad y coordina el grupo de investigación Lenguajes Escénicos, Teatro. Como veremos en esta charla, sus temas son la investigación desde la cual se abordan las prácticas escénicas latinoamericanas de raíz indígena. Pero antes de pasarle a Patricia el micrófono, les recuerdo que al finalizar esta charla podrán hacer preguntas a través del chat de Facebook y YouTube. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Patricia Artifica tu Casa con las universidades chilenas. Bienvenida, Patricia. Gracias, Miriam. Te agradezco muchísimo esta invitación, así como también agradezco al equipo que trabaja contigo y a la Universidad Católica. También agradezco la presencia de cada uno de los que están en su casa participando de esta conversación, de esta charla, que espero que sea más que charla, una conversación. Ha sido para mí un gusto volver a repensar la escena de la fiesta en el marco contemporáneo, en el contexto actual de pandemia, en que hemos visto que ha perdido su sentido primigenio, en el sentido de escena de gozo festivo, en el sentido de encuentro con otros y otras, o más bien de reencuentro, en el sentido de posibilidad de subvertir los órdenes espaciales y temporales, en el sentido de experiencia y vivencia de acontecimiento.
Hoy día la fiesta más bien está asociada a lo prohibido y a lo clandestino. ¿Por qué? Bueno, porque constituye escena mayor de contagio. Entonces, quisiera yo que esta charla, que esta conversación, que este encuentro sea de alguna manera un conjuro de las fiestas para que vuelvan a nuestras vidas. Las fiestas familiares, las fiestas fraternales, las fiestas costumbristas, las fiestas patrias, las fiestas de Navidad, las fiestas de la poesía, de la música, del teatro, de la danza, la fiesta de las artes. Hoy día, tal como dice el nombre de la charla, voy a hablar de dos fiestas. Una fiesta que es la fiesta dedicada a San Pablo, en el marco de la cual se inscribe la presentación, la escenificación del Rabien al-Achí o Danza del Tun, obra declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, el año 2005, y la otra es la fiesta de San Lorenzo de Marca, que se inscribe en esta fiesta el Inca de las Payas, también declarada Patrimonio de la Humanidad el año 2014. De esas dos fiestas vamos a hablar, y las imágenes que ustedes han comenzado a ver son imágenes registradas en los viajes que he tenido la oportunidad de realizar a distintas zonas del continente latinoamericano. Hay imágenes de Ollantaytambo, la ciudad inca viviente, como esta que vemos acá. Hay imágenes de Oruro, de Diriamba, de Nicaragua, y del pueblo de Rabinal, de Guatemala, y de Marca, de Perú. Deberían empezar a correr las imágenes. La fiesta, entonces, hace visible un repertorio de prácticas escénicas entendidas como actos en vivo. Para hablar de repertorios, entonces, sería bueno definirlo, ¿verdad? Y entonces, para definirlo voy a hacer una relación entre el archivo y el repertorio. Ambos constituyen registro y producción de conocimiento, por lo tanto, de memoria. La diferencia entre el archivo y el repertorio es que uno usa un soporte que es aparentemente resistente al cambio, el archivo. Pareciera ser que no van a experimentar cambio los libros, los documentos, las memorias de computador, etcétera. Entonces, esa es una forma en que mantenemos la memoria, en que las culturas mantienen la memoria. Y luego el repertorio, en cambio, tiene un soporte distinto. El repertorio, entonces, registra y produce conocimiento a partir del cuerpo. El soporte único es el cuerpo en movimiento rítmico en un espacio significativo para la comunidad, según un protocolo transmitido de generación en generación, por quienes han sido elegidos como custodios y responsables de la tradición. Los repertorios circulan a través entonces de cantos, danzas, movimientos y gestos, concentran memoria corporal y comunal, exigen presencia y participación, contemporaneidad y coespacialidad entre quienes los crean, los reciben y participan de ellos. El primer repertorio, entonces, es el del Rabien al-Achí o Danza del Tun, obra que conserva con mayor fidelidad la cultura y la tradición y la memoria maya. Es una obra que data del siglo XIII y que ha sido legada de generación en generación a un linaje proveniente del altiplano guatemalteco. El proceso de traspaso familiar supuesto en quien ha recibido la propuesta implica una transformación que, entre otras cosas, supone convertirse en custodio y responsable, es decir, director o dueño de la obra. Desde una cosmovisión indígena mesoamericana, diría también andina, persistente hasta nuestros días, esto supone ser copartícipe de uno de los bienes terrenos de los que pueden ser poseedores los hombres, en tanto meros administradores de aquello que posee el dueño del mundo, el corazón del cielo, Ajpop.
El custodio es quien se compromete a mantener la propuesta escénica en el tiempo y a traspasarla. Es, en este sentido, el responsable de un bien social en circulación. Esto significa ser el responsable de los protocolos previos y posteriores a la escenificación, de la mantención de un elenco o de su convocatoria anual, de la mantención de una retórica del cuerpo en movimiento, de la organización de los trayectos callejeros, de la concepción del espacio escénico en la plaza pública, de la música, el canto, el vestuario, las máscaras, los penachos, sombreros, polleras, peinados, adornos en general. Ser director o dueño del Rabinal Achí no supone la apropiación privada del objeto como si fuera una mercancía, sino su voluntaria aceptación, su custodia, su mantención y su posterior traspaso. En este sentido, el Rabinal Achí ha sido considerado un don, es decir, un objeto artístico que, puesto al servicio del fortalecimiento de los medios imaginarios de reproducción de la sociedad, forma parte de una de las modalidades de intercambio de un grupo de parentesco de la sociedad maya, y por lo tanto de una de las modalidades a través de las cuales se restauran las relaciones sociales fundamentales y comunes a los miembros de la comunidad. Los antecedentes de esta forma de concebir la relación del hombre mesoamericano con los bienes terrenos se encuentran en los textos fundacionales de la cultura latinoamericana, en el Popol Vuh y en el título de Totonicapán. El Rabinal Achí supone el despliegue de estas y otras representaciones que, aunque silenciadas en las versiones escritas, se hacen visibles en los intersticios de la escritura y sobre todo en el proceso de puesta en escena que anualmente se realiza en Rabinal de Guatemala. Se quedó detenida la presentación, porque todavía estamos viendo algunas imágenes de Diriamba, ¿ya? Donde se escenifica una propuesta escénica de la que no voy a hablar, pero la menciono, que es el huehuense o macho ratón, y que es escenificada fundamentalmente por muchachos de escuela. Bueno, entre los repertorios puestos en funcionamiento en el Rabinal Achí, hay unas dimensiones que están muy vinculadas al ritual. Se conocen como los ritos de paso, que son previos y posteriores a la escenificación y que son escenificados en el marco de una cosmovisión según la cual el principio ordenador que permite la existencia es una combinación de fuerzas invisibles, opuestas, que ejercen influencia sobre todo lo existente. Estos ritos de paso suponen distintas escenas y escenarios en los que es posible distinguir un patrón común de devoción que permita al elenco la restauración de los vínculos con los abuelos y otras fuerzas invisibles que los custodian y guardan y protegen además. No solamente protegen a quienes escenifican la propuesta, sino que también custodian y guardan y protegen a quienes son participantes de la propuesta, participantes, y eludo deliberadamente la palabra espectadores, ¿ya? El intercambio de dones implicado en estas propuestas entre entidades anímicas o espíritus protectores y los integrantes del elenco forma parte hasta el día de hoy del protocolo ritual que anualmente se restaura en escenarios cercanos a Rabinal con antelación a la escenificación de las propuestas. Este es el programa del Rabinal Achí, de la presentación del Rabinal Achí en el año 2012, que es el año en que, el año 2009, ahí está la fecha, el año en que tuve la oportunidad de ir a Guatemala a ver la obra. Los rituales previos son los que aparecen mencionados en el lado izquierdo de la pantalla, donde dice los lugares sagrados donde se realizan los rituales ceremoniales. Esos son los rituales que se realizan con antelación a la escenificación y con posterioridad a la escenificación.
y todos esos lugares son cerros sagrados. El elenco completo asciende a 6 cerros sagrados antes de la escenificación, y luego cuando termina la escenificación, que dura por lo demás varios días, son aproximadamente 3 días de escenificación en distintos lugares de la comunidad de origen, es decir, de Rabinal, el elenco de nuevo se organiza y sube a los 7 cerros sagrados para dar gracias a los abuelos, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, por haber permitido la escenificación del Rabinal Achí o danza del Tún. Cuando le pregunté a uno de los integrantes del elenco cómo subían a los cerros, si había un protocolo específico para subir, para el ascenso, el integrante del elenco me dijo: subimos como en el Popol Vuh. Eso es tremendamente conmovedor, porque ese texto que conocemos, afortunadamente ya conocemos acá en Chile, y creo que se conoce bastante en gran parte de Latinoamérica en estos últimos años, es un texto que es referencial para quienes escenifican esta propuesta escénica. El Rabinal Achí pone en escena un conflicto entre los grupos Achí y Quiché, es decir, entre diferentes casas de conglomerados familiares y los de Rabinal, una rama de la casa Quiché. Los investigadores señalan que el drama representa el reclamo de los rabinales del siglo XIII que hicieron a los Quiché por haber destruido varios de los pueblos del valle. La fábula del Rabinal relata en un discurso poético profuso de figuras retóricas y recursos rítmicos el proceso a través del cual el invasor, el varón de los Quiché, es conducido por el varón de Rabinal hacia la muerte sacrificial, previa exposición danzada de los motivos por los cuales sería sacrificado. La trama narrativa se aparta del modelo lineal, en el que una acción ascendente acumula tensión alcanzando un punto culminante. En el Rabinal Achí, la propuesta parte por el centro, y cuando termina la propuesta uno se da cuenta que entonces el comienzo estaba en otro lugar. Entonces la danza se inaugura en un punto culminante del conflicto. Todas las imágenes que están viendo en este momento son imágenes de Rabinal. En este proceso de puesta en escena de la obra no es solamente el Rabinal el que se escenifica, sino que hay una serie de otras danzas, y los danzantes participan de distintas danzas en distintos momentos del año, pero en la fiesta de San Pablo todos los danzantes y todas las danzas confluyen en una especie de carnaval de danzas, y se van presentando. Esta es son fiestas en las que la intervención es callejera, de ahí la subversión de los espacios, la subversión de los órdenes espaciales y temporales. Es decir, las calles que son utilizadas de otra manera en esta escena carnavalesca, festiva, se completa de danzantes, de enmascarados, con vestuarios, como ustedes ven, vistosos, con penachos que recuerdan aquellos penachos de otro tiempo en el que se hacían con plumas de quetzal, y que actualmente, naturalmente, como es de esperar, se realizan con otros tipos de plumas artificiales. Y los músicos inundan las calles del pueblo de Rabinal. Todo el pueblo está volcado en la escena pública para disfrutar y reencontrarse con esta restauración de una danza que es una danza que recuerda otros tiempos y que memora aquellos elementos de la cultura maya que han sido seleccionados cuidadosamente para que se transmitan
a través de tradición oral hasta nuestros días. Estamos hablando de una propuesta que data del siglo XIII. Entonces son bastantes siglos de una propuesta que por lo tanto ha ido modificándose, ha ido cambiando y acomodándose de alguna manera en un proceso de negociación constante, negociación cultural constante, para que aquellas dimensiones que son las más preciadas de esta propuesta se conserven hasta el día de hoy. Las imágenes que estamos viendo ahora son las imágenes de los participantes. La escena festiva no está, la escena de la práctica escénica no está separada de otras actividades, otros actos cotidianos. Esta es la señora María, la que ustedes ven acá es la señora María. Lo que están pasando en este momento son los integrantes del elenco. Él es el que tañe el tun. El tun es el tambor sagrado. La obra se llama Rabina Lachi o Danza del Tun. Cada una de estas personas son personas que están anualmente participando de la danza. Eso quiere decir que cada uno de ustedes, en algún momento cuando tengan la oportunidad de viajar, pueden viajar a Guatemala en enero. Fluctúa ahí la conmemoración del santo. En un momento del año se va a escenificar el Rabinal Achí en el pueblo de Rabinal. Las imágenes que ustedes ven ahora son imágenes de los personajes del Rabinal. Estos son los caballeros águila y también están los caballeros jaguares. Ahí está el muchacho que tañe el tun, que es el tambor sagrado. Y la escenificación se realiza en distintos lugares del pueblo de Rabinal, en las calles, y además la escenificación va modificándose en su locación dependiendo de los espacios disponibles. Ahora voy a pasar al ejemplo de marca. Este es otro, bueno, estamos hablando ya de Perú, nos trasladamos desde Guatemala a Perú, a más de 200 kilómetros de Lima, en la provincia de Lima, está Marca. Y aquí se significa el Inca y las payas de Marca. ¿Cuál Inca? El Inca Atahualpa, el último Inca. Pero a través de este Inca son todos los Incas. Esta significación ocurre entre el 8 y el 13 de agosto. Y la celebración, igual que la anterior, se inscribe en el marco de una fiesta patronal. Y durante el año, este pueblo de Marca es un pueblo que permanece prácticamente desierto. Prácticamente no viven personas en Marca, pero se trasladan para la fiesta. Se hace como un paréntesis en la vida de cada uno de los marquinos o figuras vinculadas a Marca y amigos de Marca. Digo un paréntesis, porque la mayoría de la gente proviene de Lima, trabaja en Lima, vive en Lima, y durante una semana completa se trasladan a Marca a vivir la fiesta, que es esta fiesta en la que se inscribe el Inca y las payas. El que ven ustedes ahí es el Inca, es la persona que encarnó al Inca ese año. Las que ven allí, estas personas están vestidas a la usanza. Toda la gente, la mayoría de las personas que viaja a Marca se viste a la usanza para esta fiesta, ya sea a través de un sombrero o a través del vestuario completo. Y quien lleva la escenificación del Inca y las payas tienen un vestuario que es tremendamente sofisticado y pesadísimo, porque ustedes ven allí en esas imágenes las figuras femeninas llevan unos tocados que llevan monedas atrás. Si ustedes ven allí esta imagen de una de las payas, que son las mujeres del Inca, son apoyadas sistemáticamente por eso es que cuesta mucho hablar de espectadores, por quienes van acompañando este despliegue escénico por las calles del pueblo de Marca, ¿ya?
durante este periodo, Rumiñahui, otro de los personajes. Entonces no son muchos personajes, pero está el Inca, está Rumiñahui, están las payas, que son aproximadamente 6 payas o 7, y hay otro personaje más que es el que va abriendo el camino. Y por supuesto los músicos, que son figuras fundamentales durante esta semana de fiesta. Este es el otro personaje que abre el camino. Entonces, durante ese tiempo, la población, entonces, reconoce a su propia historia, restablece la vida del Inca y restablece el episodio funesto de la muerte. En este periodo, los parientes amigos experimentan la restauración de antiguas fuerzas de transformación ritual comunitaria y de transmisión de una memoria, de una cosmogonía. Estas escenas que ustedes están viendo allí son escenas de la muerte del Inca. Durante 5 días, esa danza de encuentro, desencuentro, porque también están no solamente los personajes, no solamente son el Inca y las payas, sino que también están los capitanes, que son los representantes de la figura del hombre europeo que llega y que entonces que invade el territorio Inca. Se acabó la presentación, parece. Entonces, durante estos 5 días hay un recorrido por los espacios, es decir, lejos de centrar la escenificación en el diálogo, lo que se hace en Marca es centrar la escenificación y centrar la propuesta escénica en un trayecto en el espacio. Durante 5 días, fundamentalmente, hay cada uno de los elencos, los capitanes y el Inca y las payas realizan trayectos por el pueblo de Marca, por las calles, por distintos lugares de las calles de Marca, y en el momento en que llega el elenco de los capitanes, el Inca y las payas se retiran. Lo mismo ocurre al revés. Cuando están los capitanes y va llegando el Inca y las payas, se retiran los capitanes. Ese proceso culmina en la celebración final, en la que naturalmente el Inca es atrapado, restaurando un acontecimiento específico en 1532 y es capturado en una escena donde está toda la comunidad, ¿ya? Y esa noche es una noche que es una noche de luto. Sin embargo, esa misma noche el Inca vuelve a la vida y por lo tanto se restablecen los vínculos con la comunidad y es importante que señale que durante todos estos 5 días de fiesta, el Inca y el santo ocupan lugares protagónicos, generando un conjunto de nuevas codificaciones y reinvenciones. Hay momentos en los que el elenco, ya sea del Inca y las payas, así como el elenco de los capitanes, ingresan a la iglesia con el santo, con los vestuarios, y los músicos también ingresan a la iglesia. Eso no solamente ocurre en el Rabinal, aquí, y no solamente ocurre en el Inca y las payas, sino que también ocurre en el Huehuencio Macho Ratón, prácticamente en un porcentaje de fiestas ocurre el ingreso y un momento de relación estrecha entre la religiosidad cristiana occidental y la religiosidad indígena. Podríamos ver en este momento el video, porque hay una... Ahí.
Esto es lo que me interesa dejar así como bien, por eso explicar por qué es complejo hablar de espectadores y por qué también es complejo hablar de teatro. Aquí no hay un espacio específico para aquellos que van no hay quienes vayan a ver la propuesta, sino que quienes van a experimentar la propuesta, quienes van a participar de la propuesta. Y el escenario en el que tiene lugar la escenificación, ya sea del Rabinalachi o del Inque Las Payas de Marca, es un escenario primero callejero, luego es un escenario que es en trayecto, es decir, no hay un lugar fijo, hay un lugar fijo pero por pocos minutos y luego hay un trayecto, es decir, la escenificación dibuja un escenario por las calles de la ciudad subvirtiendo los órdenes absolutamente del espacio y del tiempo. Y por lo tanto la relación con quienes asisten a la escenificación es una relación que va fluctuando de apoyo, incluso de participación. Si ustedes se fijan en esta parte del video, el Inca está bailando al son de la música que están tañendo los músicos que están ahí atrás con los instrumentos. ¿Y con quién baila? No baila con las payas. Las payas también están bailando con otros participantes de la fiesta. Está bailando el Inca con quienes están participando de la fiesta, con la comunidad, ¿ya? Entonces, todo esto me permite señalar que esta fiesta en este caso andina, pero también la fiesta mesoamericana, supone un tiempo y un espacio que se resignifica absolutamente, transformando en las calles y las plazas en escenarios naturales. Allí la música, la poesía, el canto y el baile constituyen, digamos, que restablecen antiguas expresiones indígenas y reconfiguran visual y sensorialmente y auditivamente todos los espacios de la escena pública. La estrecha relación de los bailantes y de los danzantes con los participantes borra los límites entre unos y otros para hacer visibles y audibles modos gozosos de restauración colectiva, de aquello que en el complejo campo cultural mesoamericano y andino ha sido considerado digno de ser solemnizado, reconocido y legitimado. Es en esta sucesión de acontecimientos ritualizados públicos y colectivos en lo que se enfatizan signos de representación visual y en los que se encuentra enclavado el aporte de las culturas indígenas latinoamericanas a la escena teatral, y ahí sí puedo decir teatral contemporánea. No sé si existe el audio para esta presentación, si me ayudan con el audio.
yo creo que lo podemos dejar hasta ahí porque el video es más largo. Es un registro, como ustedes vieron, artesanal. No es un video que esté editado, es un video que yo misma grabé. Así mismo como las imágenes que vieron, así que no hay ningún problema con los derechos de autor. Quería señalar que las payas bailan con los participantes de la fiesta, y cuando el participante de la fiesta termina de bailar con la paya, primero cuando baila con la paya le pasa un pañuelo. El participante se pone el pañuelo y cuando termina el baile, envuelve en un pedacito del pañuelo un dinero y le pasa a la paya. De alguna manera como para atenuar o ayudar más bien en la cantidad, en los gastos del proceso de participación en la escenificación de sus personajes, porque las payas todos los días cambian de vestuario, lo mismo el Inca. Por lo tanto, eso supone un gasto que es importante. Cada una de estas fiestas implican gastos que son onerosos. Yo creo que podríamos pasar a las preguntas. Sí, Miriam, tal vez Sí, me ayude. muchas gracias, Patricia, por compartir con nosotros este conocimiento. La verdad es súper interesante tu análisis, que la memoria de estos pueblos se custodia en formato corporal, principalmente, ¿no? Eso es muy bonito. Y que el teatro es el espacio urbano y que los actores son la comunidad completa. Así que realmente es muy lindo lo que nos has mostrado. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas. La primera es, tú has hablado de prácticas teatrales de lo que se puede llamar los pueblos indígenas al norte del río Maule. Bien al norte, bien alejado. Sin embargo, nosotros tenemos en Chile una fuerte presencia a lo largo del país del pueblo mapuche, es decir, el pueblo mapuche se extendió de alguna manera y ocupó todo el territorio que después, en el siglo XIX, se llamó Chile. Me gustaría saber si has reconocido prácticas similares o análogas en el pueblo mapuche. Gracias, Miriam, por esa pregunta. Es una pregunta tremendamente interesante y muy pertinente en estos tiempos, que son muy complejos para el pueblo mapuche. Cuando planteé de que esto fuera también un conjuro, pensé también, y no lo dije, pero es importante que lo señale, que esta presentación y este reconocimiento también sea esta presentación sea un conjuro para que vuelvan las fiestas del Gualmapu. En el caso mapuche, lo que tenemos actualmente es una dramaturgia escrita por jóvenes que están, jóvenes mapuches que están explorando esa dimensión, porque, bueno, ya teníamos la exploración de hace mucho tiempo y la consolidación absoluta de la poesía mapuche. Ya tenemos un premio nacional que es el Licurachi Wailaf, pero también tenemos a otros poetas tan importantes como Jaime Buenún, también tenemos a Bernardo Colipán, Maribel Mora Curriao, Adriana Paredes Pindas, es decir, hay Roxana Miranda Rupailaf, Graciela Guinao, es decir, tenemos un despliegue en este momento. Si nos circunscribimos a los géneros tradicionales, tenemos por un lado, por supuesto que ese tema hay que abrirlo y habrá otra oportunidad en otro momento como para hacerlo, pero hay en este momento
poetas, hay también novelistas y hay también dramaturgos. Y en lo que concierne a los dramaturgos, coincide este ejercicio en la escritura dramatúrgica con jóvenes talentos que además son actores. Ese proceso es un proceso que se da en la y en el teatro contemporáneo. O sea, en el teatro chileno hoy día gran parte de los dramaturgos son también actores, han estudiado teatro y por lo tanto esa escritura es distinta de esa otra escritura de otro tiempo. Por ejemplo, pienso en la mitad del siglo XX, en que un porcentaje de dramaturgos desempeñaban otros oficios, eran arquitectos, eran ingenieros, o estaban cercanos a otras artes y comenzaban a escribir y escribían las obras, por ejemplo, para los elencos universitarios. Hoy día lo que tenemos fundamentalmente, no voy a hacer afirmaciones categóricas, pero fundamentalmente tenemos a personas que estudian teatro y que luego escriben, hacen la dramaturgia, y esa dramaturgia, por ejemplo, tiene una diferencia fundamental porque está pensada para la escena. Entonces, eso constituye una diferencia fundamental. Ahora, en la dramaturgia contemporánea, en la dramaturgia mapuche, hay algunas expresiones fundamentales, por ejemplo, con la obra de Paula González Seguel. Recientemente publicamos un artículo con mi colega Mauricio Ostria González de la Universidad de Concepción sobre la obra Ñipu Tremén, Mis antepasados. Y en esa obra justamente el énfasis, el enfoque está puesto en esos repertorios de prácticas escénicas que ahora son traídas, incorporadas a la dramaturgia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso supone, y eso tiene todo que ver con lo que acabo de decir, porque cuando uno ve la escenificación de la propuesta, que además, por lo demás, se escenifica en una ruca y ha estado presentándose en Santiago con bastante, no sé si en este momento, pero hace un par de años atrás escenificándose en Santiago. Lo que ocurre como escena, como propuesta escénica, es la explosión de un cúmulo de repertorios que no estaban incorporados anteriormente en las escenas teatrales. Y eso es por algo, porque en esos repertorios precisamente, y cuando hablo de los repertorios estoy hablando de los textiles, del vestuario que vimos allí en todas estas fiestas, en Ollantaytambo, en la escenificación del Ollantay, en la escenificación del Huehuense, en la escenificación del Rabina Lachí, en la escenificación de El Inca y las Payas. En cada uno de esos diseños y esas iconografías hay contenida una cosmovisión. Eso solamente para hablar de los textiles, pero también tendríamos que pensar en la orfebrería, en la joyería, ¿ya? En las joyas que están incorporadas y que están explícitas en la dramaturgia de Paula González Seguel, que están señalando allí en los personajes, ocurre tal o cual en este momento ingresan a bailar o cantan, etcétera, y están vestidos de tal manera. Entonces, ese repertorio que durante muchos siglos fue excluido del archivo, en este momento, en el caso de la dramaturgia mapuche, está siendo incorporada a esa dramaturgia. Entonces, sí tenemos la respuesta, de toda esa vuelta para decir que sí, la respuesta es afirmativa. Mira, aquí hay una pregunta de Alejandra Toledo. Hola, Alejandra, que dice, ella vuelve atrás, ¿no?, con su pregunta, porque tu respuesta fue refiriéndote a lo que está sucediendo actualmente, pero ella dice, ¿cuánto se vieron afectadas o influenciadas estas celebraciones con la llegada de los españoles y sus costumbres? ¿Se mezclaron en algún o varios sentidos?
Sí, Alejandra, gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante porque sin duda que se vieron afectadas, sin duda. Solamente un antecedente. El Rabin al-Achí es una obra que fabula un sacrificio humano, el sacrificio de un invasor. Y para entender ese proceso, que fue una de los argumentos fundamentales para demonizar a las culturas indígenas, ¿ya? Fundamentalmente de esa zona del territorio del continente. ¿Cómo sucede entonces que si una obra fabula el sacrificio humano, podamos conocerla hoy día? Por dos motivos. Uno que en primer lugar la obra ha sido catalogada, el Rabin al-Achí ha sido catalogado como una de las obras que mantiene más fielmente la memoria maya, ¿ya? Se ha dicho que es la obra más fielmente indígena prehispánica. Algunos teóricos plantearon eso. La obra cifra no en la superficie, sino que cifra a través de una cantidad de figuras retóricas y de formas de expresión ese sacrificio humano, ¿ya? Ahora, para entender que se trata de la ficcionalización del sacrificio humano, por supuesto que hay que estudiar la cosmovisión indígena maya, achí y maya queché. O sea, no hay otro modo. Hay que investigar qué pasa con el calendario divinatorio, qué pasa con la idea de tiempo y espacio desde el punto de vista maya, qué pasa con la cultura, cuáles eran sus planteamientos fundamentales. Entonces, ¿se vieron afectadas? Por supuesto que sí. Se vieron más afectadas cuando en algún momento posterior al siglo XIII se pone estas propuestas del Rabin al-Achí, está puesta en escritura. Es decir, uno puede comprar el libro con la obra Rabin al-Achí o Danza del Tún. Esa obra se pone en escritura, por lo tanto se cristaliza. Lo sorprendente es que esa puesta en escritura no tiene nada que ver con la escenificación. Y entonces esa es la primera inquietud, la primera sorpresa, la primera... bueno, la pregunta esencial que yo me hice y que me llevó a hacer y me llevó a Guatemala, porque no podía entender cómo es que esa proliferación de lenguajes, de signos, de colores, de máscaras, de penachos, desaparecía en la escritura. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué todo está obviado? Y bueno, y he elaborado en estos años una respuesta. No está incorporado porque quienes ponen en escritura operan de acuerdo con parámetros y paradigmas escénicos que provienen de otra vertiente cultural. Y la vertiente cultural es la vertiente que está vinculada a lo occidental. Y se dice que la tradición del teatro, la tradición más fuerte, proviene de la tradición greco-latina. Y entonces, y si buscamos un poquito más allá en lo greco-latino, nos encontramos con que lo más importante es el texto, el discurso, la fábula, la historia contada, y que el espectáculo es cosa vana. Y entonces se elimina todo el espectáculo. Pero justamente en el espectáculo es que está concentrada en esos protocolos previos y posteriores, en los vestuarios, en los penachos, en esta dimensión de recibir la obra como un don y no como una mercancía, es decir, este legado patrilineal de la propuesta escénica. Todo aquello constituye una forma de instalarse en el mundo. Entonces, por un lado, perdimos muchísimo, se pierde muchísimo de esa tradición. Por supuesto que se vieron afectadas, influenciadas, pero gracias a ese proceso de cristalización nosotros conocemos las obras. ¿Se mezclaron? Por supuesto que sí. Hubo una mezcla,
Sin duda hay negociaciones, eso ha sido muy investigado ha habido mucha investigación al respecto. Uno de las figuras que desde mi punto de vista más ha investigado al respecto es Kruczynski, haciendo sus investigaciones sobre el lienzo de Tlaxcala. Entonces hay un proceso en que estas culturas, la cultura dominante, la cultura dominada comienzan a interactuar y hay un momento en que la cultura dominada busca estrategias, encuentra estrategias, formas de mantener lo más importante en la memoria. Esta es una de las propuestas que ha llegado hasta nuestros días. Patricia, Daira Escudero pregunta algo muy interesante, a mí me interesa mucho, y esta va a ser, por favor, la última pregunta porque estamos bastante pasados en tiempo. Dice, ¿existe un límite, yo diría una frontera, entre la ritualidad y las prácticas escénicas de las culturas indígenas? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, de hecho, el límite es precisamente, de hecho, quiero decir que se dice que el origen del teatro es el rito, eso es lo primero, ¿ya? En el momento en que hay que precisar y hay que hacer una enumeración de qué significa el rito y qué significa una práctica ritual. Una sola variable. La práctica ritual, a la práctica ritual uno va a participar, uno no va a observar. Hoy día, en el siglo XXI, el siglo XX, uno se pone un sombrero, una mochila y parte a los lugares. Pero la práctica ritual esencialmente no se va a observar, se va a practicar, se va a experimentar, se va a vivenciar la práctica ritual, ¿ya? En el momento en que quienes van a la práctica ritual se separan y se quedan sentados tomando notas, se dice que ahí surge el teatro. Yo diría que en esta propuesta y en varias dimensiones de la segunda también de Linke Las Payas, como en otras escenificaciones de raíz indígena, son escenificaciones liminales, en la frontera. Están ahí entre el rito y el teatro. Y a mí me parece que eso es fundamental de hacer visible, de valorar, de ponderar en su justa medida para los ejercicios escénicos contemporáneos. Tirambo, Patricia, ¿no es cierto? En la Grecia arcaica, siglo VII antes de Cristo, tenía ese mismo valor. Y por lo tanto es una práctica que se da, yo creo, en todas las culturas, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Bueno, yo tengo que decirte lamentablemente adiós, porque el tiempo ya no nos, digamos, no podemos seguir tomando el tiempo de nuestros escuchas y por eso te agradezco mucho tu presencia en esta segunda sesión de Artifica tu Casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, les recordamos que el próximo miércoles a las 18:30 contaremos con la presencia de Eduard Rojas, destacadísimo arquitecto, profesor de la Universidad Austral en Valdivia y Premio Nacional de Arquitectura en el año 2016. Un hombre muy admirado, muy respetado en todos los círculos, tanto disciplinares como en la comunidad. Su charla se llama La arquitectura de la tierra, el mar y el borde mar del archipiélago de Chiloé. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós. Hola, amigas y amigos, soy Eduard Rojas, arquitecto, académico y artista visual. Y quiero invitarlos a conocer la arquitectura de la madera, de la tierra, el mar y el borde mar del archipiélago de Chiloé. Arquitectura que está íntimamente ligada a la cultura de sus habitantes y a la naturaleza del lugar. Los espero.